Nos toca como siguiente charla conversar sobre un problema muy importante que es la preeclampsia. Para ello vamos a invitar a la doctora Cheglio, quien será nuestra siguiente ponente. Vamos a invitar entonces, por favor, a la doctora Ana Luisa Herrera Cheglio para que nos hable sobre el tema terapia intensiva en la preeclampsia con criterios de severidad, eclampsia y síndrome de HELP. ¿Ok? La doctora Ana Luisa Herrera es de especialidad médico intensivista, usióloga, trabaja en el Hospital 3 Salud aquí en la ciudad de Iquitos. Un aplauso para la doctora, por favor. Muchas gracias, doctora, por el tiempo suyo. Buenos días. Bueno, en esta oportunidad me ha tocado exponer acerca de preeclampsia severa, eclampsia y síndrome de HELP. Prácticamente lo que es severidad. Bueno, sabemos lo que es la preeclampsia, ¿no? Lo que es toxemia del embarazo, ¿no? Que se caracteriza por hipertensión, edema y proteinuria. Ya en el año 2005 se clasificó como hipertensión inducida por el embarazo y el año 2018 trastorno hipertensivo del embarazo. Sabemos que el trastorno hipertensivo del embarazo ocupa el primer lugar en lo que es complicaciones dentro del embarazo. Pero para nosotros saber qué complicaciones tiene esta paciente, ya sea que esté embarazada o puérpera, debemos saber los cambios fisiológicos. Nosotros, los intensivistas, nos basamos mucho en lo que es la fisiología, la fisiopatología. Y estas pacientes no son iguales, son distintas, el tratamiento es totalmente distinto porque hay cambios fisiológicos en los pacientes. De tal manera que nosotros podemos tratar a la paciente crítica con los mismos valores que un paciente una paciente que no esté embarazada o que no esté gestando o que sea puérpera. Entonces, ¿qué cambios fisiológicos cardiovasculares va a tener el paciente? En primer lugar, su volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo en estos pacientes aumenta, de tal manera que a las 32 semanas ya tiene aproximadamente 5.200 mililitros. Este flujo sanguíneo o volumen sanguíneo va a aumentar, ¿para qué? Para que irrigue bien al útero y a la placenta. Y esto va a ocupar el 25% del gasto cardíaco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el gasto cardíaco en estos pacientes va a estar aumentado. El gasto cardíaco de los pacientes va a estar aumentado. Generalmente un gasto cardíaco en una persona normal es de 3.5, 5. Pero estas pacientes aumenta su gasto cardíaco hasta incluso 7.5 o 8. Y nosotros cuando hacemos monitoreo hemodinámico decimos, tiene 6, está bien. No, está mal. Porque su gasto cardíaco en este paciente es alto. Y no es igual que las pacientes que no están embarazadas o son puérperas. ¿Qué más ocurre con ellos? Como el gasto cardíaco está elevado, ¿y el gasto cardíaco de qué depende? Del volumen sistólico. ¿Y el volumen sistólico cómo está? Está aumentado, porque el flujo sanguíneo está aumentado.
¿De qué depende? De la resistencia vascular sistémica. Y la resistencia vascular sistémica en estos pacientes, ¿cómo está? Está baja. ¿Por qué? Porque hay una vasodilatación. Existe taquicardia, porque la frecuencia cardíaca también conlleva a dar el valor al gasto cardíaco. En todo caso, la taquicardia en estos pacientes también están. Suben entre 2 y 20 latidos por minuto. 12 a 20 latidos por minuto. ¿Qué pasa con la presión arterial media? Tanto la presión arterial sistólica como la diastólica en estos pacientes están bajas. O sea, en el primer trimestre baja y aumenta cuando ya hay el último trimestre. Pero está en expensas de las dos, tanto sistólica como la diastólica, pero la diastólica es la que baja más. ¿Y qué vamos a encontrar en estos pacientes? A la exploración, taquicardia, vamos a encontrar un tercer ruido cardíaco, el ápex va a estar lateralizado. ¿Y por qué? Porque el útero desplaza el diafragma hacia arriba y por lo tanto va a desplazar el ápex del corazón. Va a haber ingurgitación yugular y cambios relacionados con el incremento en lo que es hay engrosamiento en las paredes del corazón. Esta paciente en supina va a disminuir su retorno venoso. Al disminuir el retorno venoso, va a bajar su flujo sanguíneo, su precarga. Por lo tanto, al comprimir la vena cava inferior, la poscarga, es decir, la eyección del ventrículo izquierdo, va a estar disminuido. Esa sangre que bota, la precarga, va a estar disminuida. Por lo tanto, si está disminuido, ¿quién sufre? Sufre la placenta, sufre el feto. Incluso estos pacientes, cuando están en supina, pueden tener síncope. ¿Pero por qué? Porque su flujo sanguíneo ha disminuido. Incluso va a haber trastornos en el feto, hemodinámicos en el feto. ¿Por qué? Porque el feto está sufriendo. En lo que es cambios pulmonares, sabemos que lo que es los volúmenes inspiratorios, el volumen corriente están aumentados, pero lo más resaltante en ellos es que en estas pacientes ya en su etapa terminal, ¿qué es lo que en su etapa final del embarazo en el tercer trimestre? ¿Qué va a pasar? Va a haber un ensanchamiento del perímetro torácico, más o menos entre 5 y 7 centímetros, pero a la vez va a haber una relajación de los músculos intercostales. Por lo tanto, va a aumentar la capacidad residual. ¿Qué pasa con estas pacientes? Estas pacientes van a hacer taquipnia para compensar su volumen corriente. Entonces, al hacer taquipnia, eso es normal en estas pacientes. Al hacer taquipnia, ¿qué me va a traducir en el AGA? En el AGA me va a producir una alcalosis respiratoria, va a barrer CO2, pero esa es una alcalosis respiratoria fisiológica. Por lo tanto, el bicarbonato va a compensarse y eso va a ser normal en estos pacientes. Va a haber una alcalosis respiratoria compensada. Como aumenta el flujo sanguíneo, a nivel de los riñones también aumenta su flujo sanguíneo. Por lo tanto, ¿qué va a haber? La tasa de filtración glomerular va a estar aumentada.
la URI, la creatinina, va a haber una variabilidad. Y a eso me refiero, porque en estos pacientes, en lo que es preeclampsia, eclampsia, GEL, hay daño de órganos. Y como está alterada está alterado el vaso, entonces, ¿qué va a haber en estos pacientes? Van a hacer injuria renal. Cuando tú encuentras en un examen una creatinina de 0,9, que está en limítrofe, para nosotros es normal, pero para ellos ya es anormal. ¿Por qué? Porque su tasa de filtración glomerular está alta en estas pacientes. ¿Qué cambios gastrointestinales encontramos en estas pacientes? En esta paciente van a presentar náuseas, vómitos, ¿no? Que es normal, se dice que es normal porque por las hormonas que se activan, ¿no? Que hasta las 20 semanas debería haber, pero puede existir después, sí. ¿Por qué? Porque el útero, al desplazar el estómago, comprime el estómago, hay una hipertensión a nivel gástrico, por lo tanto el esfínter esofágico se va a dilatar, pero también se dilata y también se afecta porque el músculo liso está afectado y eso es normal. En los cambios hematológicos, sabemos que en un inicio la paciente, el hierro no está afectado, pero hablando en términos del embarazo, hay una leucocitosis. En ocasiones podemos encontrar hasta 18.000 de leucocitos, incluso dicen que 20.000 de leucocitos. Y nosotros cuando le sacan un hemograma y le encuentran 20.000, nosotros podremos decir, oh, está séptica la paciente, y buscar un foco séptico. Y no es así, es normal encontrar en una paciente 18.000, 20.000 de leucocitos. Vamos a encontrar incluso trombocitopenia, la trombocitopenia gestacional, que va a variar, lo vamos a encontrar entre 140.000, 145.000 y es normal. Lógico que como aumenta el flujo sanguíneo va a haber y hay una vasodilatación en el último trimestre, va a haber una anemia fisiológica. Lo interesante es que en estos pacientes, en los cambios hematológicos que produce, más o menos guiándome a lo que es el GEL, nosotros encontramos que el fibrinógeno va a estar aumentado y en estos pacientes un fibrinógeno menos de 200 ya está alterado. El TPTA está aumentado, el tiempo de protrombina está normal, las plaquetas, ya les dije, las plaquetas están discretamente disminuidas. Vemos hasta acá. En lo que es cambios metabólicos va a haber una resistencia a la insulina. Incluso hay en los cambios endocrinos o inmunológicos también, los pacientes van a tener alteraciones a nivel de las hormonas, tanto la TSH, que está discretamente aumentada, disminuida, disculpen, y la T4 y la T3 están aumentadas. Pero para entrar a lo que es trastorno hipertensivo del embarazo, sabemos que es la principal causa de muerte en el Perú y a nivel internacional. El 50% de los pacientes con hipertensión gestacional van a evolucionar a una preeclampsia, incluso a preeclampsia severa, y esto a una eclampsia y posteriormente a GEL. Pero, ¿qué me da el diagnóstico de una preeclampsia severa?
Me da el diagnóstico cuando las presiones arteriales sistólicas están más de 160 y la diastólica más de 110. Yo digo ahí que es criterio de una preeclampsia severa. Este paciente debería pasar o a una unidad de cuidados intermedios y si hay complicaciones de órganos, a una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué factores contribuyentes existen inherentes al médico tratante? Es el retraso en el diagnóstico, el uso de tratamiento inefectivo, error en el diagnóstico, inherentes a la institución, un staff inadecuado, falta de continuidad en el tratamiento. Entonces, la enfermedad, la preeclampsia es una enfermedad sistémica, ¿no?, diagnosticada por hipertensión en un inicio cuando a la mayor de 20 semanas de gestación y al menos otra complicación como sería disfunción de órganos, proteinuria, disfunciones uteroplacentarias. Entonces, la preeclampsia es dinámico, es un proceso dinámico que puede avanzar continuamente y puede irse a las complicaciones, como ya les dije, hasta un gel. Acá tenemos la preeclampsia con su espectro en trastorno hipertensivo del embarazo. Puede haber, en este paciente puede tener una hipertensión crónica más una preeclampsia. Una preeclampsia superpuesta, preeclampsia severa con signos de severidad, luego que avanza a un gel, una preeclampsia atípica, preeclampsia severa, eclampsia, y ellos puede causar o pueden tener proteinuria o no. No tenemos score, así que nos digan, es que este paciente tiene un score alto, ¿no?, y un score alto SOFA y puede, su tasa de mortalidad es alta, por lo tanto tiene que pasar a una unidad de cuidados críticos. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay parámetros fijos, no existen los parámetros. Actualmente se están dando scores maternos para decirse que este es un paciente crítico, su tasa de mortalidad es tanto. Nosotros nos guiamos en lo que es el score SOFA. El score SOFA, y el quiz SOFA también, ¿no?, pero el quiz SOFA sabemos que es más para sepsis. Lo que es el SOFA, que tenemos parámetros respiratorios, hematológicos, hepáticos, renales y sistema nervioso central. El SOFA sabemos que te evalúa al paciente después de las 24 horas y te va a evaluar lo que es la mortalidad materna en UCI. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de la preeclampsia? Vamos a tener en dos etapas. Una disfunción placentaria que causa estrés, sincicio trofoblasto. Esta va a liberar enzimas inflamatorias, proinflamatorias, el óxido nítrico va a estar disminuido, los tromboxanos van a estar elevados, las enzimas endotelinas están elevadas, y el otro es que conduce a una manifestación clínica materna de preeclampsia, efectos que incluyen hipertensión, disfunción hepática, renal, trombocitopenia y coagulopatía. Estamos hablando ya de lo que es GEL. Cuando hay disfunción hepática, cuando hay disfunción hematológica, ya estamos hablando de GEL. Nosotros, una de las complicaciones de este paciente es lo que es la ruptura hepática. Nosotros en la UCI hemos tenido un paciente con una
ruptura hepática, si más no recuerdo, que le hicieron taponamiento hepático y se le manejó la coagulopatía y se fue a Lima. El paciente sobrevivió. Y hemos tenido así varios pacientes, ¿no?, que han ingresado muy complicados, que se ha hecho resolución al problema. ¿Qué consecuencias sistémicas tiene la paciente preclántica? Compromisos vasculares. Sabemos que hay disfunción a nivel endotelial. Esto va a causar un daño de órgano sistémico. Esto va a producir una vasoconstricción a nivel de las arterias y te conduce a una hipertensión en la preeclampsia. A nivel pulmonar, la vasodilatación va a producir disminución de la presión oncótica. Incluso existe proteinuria en estos pacientes, ¿no? Entonces, como está disminuida, hay pérdida de proteínas, y está disminuida lo que es proteínas en sangre, va a haber la disminución de la presión oncótica. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a salir el plasma líquido hacia el exterior, por lo tanto te va a producir edema. Puede causarte edema generalizado, ascitis, pero lo más grave es que estos pacientes puedan tener disfunción cardíaca y esto te pueda causar un edema agudo de pulmón, que hemos tenido este tipo de pacientes. Disfunción renal, ya les dije, por disminución del flujo sanguíneo renal, puede causar estos pacientes una injuria renal, aparte de las lesiones a nivel arterial. El compromiso hepático, igual, hay inflamación periportal, daño hepatocelular generalmente, y estas se van a manifestar por dolor a nivel de hipocondrio derecho. Puede llegar a dolerte a nivel derecho, a nivel central, y eso es por lesión a nivel de hepatocelular, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar bilirrubinas altas a predominio indirecto por lesión hematológica, pero en ellos las transaminasas van a estar elevadas. Existe trombocitopenia, ya les dije, y compromiso neurológico. Cuando hay compromiso neurológico estamos hablando ya de eclampsia en este tipo de pacientes, que puede haber hemorragia cerebral, puede haber isquemia cerebral y puede haber edema cerebral. Como ya les dije, daño neurológico que puede causar edema, hemorragias o isquemias cerebrales, daño cardiovascular, va a haber una vasodilatación y esta de inicio, que es normal, y que luego por liberación de hormonas o sustancias como el tromboxano, que te causa vasoconstricción, va a haber daño hepático, daño renal, incluso esto por insuficiencia placentaria o por insuficiencia venosa. Va a haber daño a nivel de la placenta y daño a nivel del feto, pero todo es por hipoxia. Ahora, la hipertensión, ya sabemos, una presión arterial sistólica mayor de 190 o una diastólica mayor de 90 para el diagnóstico, en una paciente previamente normotensa, proteinuria mayor, la proteína y la relación proteína-creatinina mayor de 30 miligramos milimoles, va a haber daño renal agudo. Se dice que la creatinina está
por encima de 0.9 miligramos por decilitro. Compromiso hepático, las transaminasas van a estar elevadas, mayor de 70, ambas TGO y TGP. Compromiso neurológico, puede haber ceguera, puede haber convulsiones en los pacientes, pueden estar agitadas. Anomalías hematológicas, ya les dije, lo que es trombocitopenia en los pacientes menos de 100.000, enfermedades o un SID, ¿no? Y complicaciones cardiorrespiratorias como es edema agudo de pulmón, infarto, disfunción miocárdica. Lo que no, hasta el momento yo les puedo decir que no he visto, en los años que tengo, no he visto infarto en los pacientes que se hayan infartado, a las pacientes con preeclampsia, eclampsia o GEL. Pero sí he visto disfunción miocárdicas en ellos, es decir, el gasto cardíaco muy, muy bajo en ellos. Ahora, ¿cuál es el objetivo del tratamiento en los pacientes con preeclampsia? Tenemos que tener un objetivo en el rango de la presión arterial. Su objetivo es que tengamos una sistólica de entre 140 y 155 o una diastólica entre 90 y 105. Ahora, no debemos bajar abruptamente la presión arterial. Entonces, al bajar abruptamente una presión arterial, que le pongamos a 120/80, esa paciente generalmente sus presiones no maneja esas presiones arteriales. Entonces nosotros debemos evitar que exista una hipoperfusión en ella. Sabemos que la tasa de filtración glomerular en las pacientes está aumentada porque hay mayor flujo sanguíneo. Entonces, si uno baja abruptamente la presión a una presión objetivo de nosotros, de las cuales nosotros queremos llevarla a 120, 110, pues estamos causando daño renal, daño hepático, daño en el sistema nervioso central, daño a nivel de otros órganos. ¿Qué debemos hacer? Revertir las convulsiones si es que está convulsionando. Evitar que la presión arterial sobrepase la presión sistólica mayor de 160 o la diastólica mayor de 110. Ahora, estas pacientes tienen una emergencia hipertensiva y debemos tratarla, para que no se compliquen y no lleguemos a la eclampsia en este tipo de pacientes. Les cuento una anécdota que hace poco, hace 15 días le he tenido. Pasamos una paciente con unas presiones de 170, 100 de presión arterial. Bueno, es una puérpera que pase a la UCI. En ese transcurso de pasarla a la cama y hacer la terapéutica, se le retira el sulfato de magnesio a la paciente. Y no le hemos retirado ni media hora. Pero como esta patología es dinámica y progresiva, en media hora la paciente comenzó a convulsionar. Así, rápido, le hemos tenido que pasar a UCI inmediatamente, porque comenzó a convulsionar solamente suspendiendo el sulfato de magnesio. Y aparentemente, ¿no?, sus presiones arteriales que estaban en 160, 170, ¿no?, iniciamos nitro. Estábamos bajando la presión arterial de 170 a 130. Miren esa cantidad exagerada que hemos bajado esa presión, ¿ya?, para que nosotros hay que evitar que se hipertense. Pero sin embargo, nuestra paciente, haber suspendido tan solo media hora el sulfato de magnesio, se complicó y pasó a UCI. Entonces, sí, hay que bajar la presión arterial, no en forma abrupta, en forma progresiva, ¿no?, e iniciar inmediatamente el sulfato de magnesio, con su carga de sulfato, ¿no?, y su mantenimiento de sulfato de magnesio.
Nosotros, la primera droga para manejar la hipertensión en estas gestantes es el abetalol. Generalmente no hay, ¿no? Hemos tenido que en algunas oportunidades y ahí se acabó y de ahí ya no existe. Como segundo tenemos al nifedipino, como tercero la alfa-metildopa, y luego viene lo que es la hidralazina, viene la nitroglicerina, el nitroprusiato. Nosotros manejamos con nitroglicerina, pero le damos carga de nifedipino, alfa-metildopa. Bueno, tenemos la carga del sulfato de magnesio de 4 a 6 gramos y luego una dosis de mantenimiento de 1 gramo hora, ¿no? Nosotros nos basamos en base a lo que es CIBAI, ¿no? En lo que es el manejo de preeclampsia y se le da de 4 a 6 gramos endovenoso de sulfato de magnesio y le iniciamos a 1 gramo hora de sulfato de magnesio. Pero eso, nosotros podemos decir ya a 1 gramo, pero sin embargo nosotros no analizamos a veces el contexto de la paciente, ¿no? Y no sabemos cómo está su función renal. Entonces nosotros iniciamos 1 gramo hora del sulfato sabiendo que esta paciente está con disfunción renal. Y al estar con disfunción renal, ¿qué me va a producir? Me va a producir los efectos adversos del sulfato de magnesio. Como es disminución de los reflejos osteotiotinosos, me puede causar apnea y me puede causar paro en este paciente. Hablando de preeclampsia severa, ¿no? Preeclampsia con signos de severidad, carga de sulfato, no veo muy bien acá. Estos pacientes pueden tener solo hipertensión arterial como único síntoma, ¿ya? O pacientes menos de 34 semanas con signos de severidad, ya sea mayor o menor de 34 semanas. Pero cuando hay signos de severidad es porque hay disfunción de órganos. Por lo tanto, lo que deben hacer es término de la gestación. Y después manejarlo nosotros, ¿no? ¿Debemos hidratar al paciente? Sí, debemos hidratar al paciente, pero no debemos ser muy bruscos en darle volumen. Sabemos que su volumen intravascular de ese paciente está disminuido, pero en ocasiones comenzamos a dar volumen al paciente y lo que estamos causando a veces es mayor edema, y el edema a nivel renal hace daño. Entonces incrementamos, si esta paciente está con injuria renal, incrementamos la injuria renal y se va a la falla renal. En sí nosotros, cuando nos llega un paciente de este tipo, ya sea eclampsia, preeclampsia, ya sea preeclampsia severa, eclampsia o síndrome de Gel, lo que vamos a hacer es vamos a tratar las complicaciones. Eso es lo que nosotros hacemos, tratar sus complicaciones de la preeclampsia severa. ¿Cómo qué? Si está con insuficiencia respiratoria, veremos si es un edema agudo de pulmón el paciente o es una sobrecarga de líquidos en la transfusión, ¿no? Que estos pacientes muchas veces hacen trali por transfusión, una reacción pulmonar por transfusión, y esos pacientes pues van a ventilación mecánica si es que lo necesitan, o en todo caso se le coloca una cánula de alto flujo para manejarlo, porque sabemos que la injuria pulmonar por transfusión se resuelve dentro de las 48 horas. Si es un edema agudo de pulmón, con diuréticos lo podemos resolver el problema. En ocasiones no,
intubación, sedación y manejamos la injuria pulmonar. ¿Manejamos qué? El trastorno hematológico. ¿Cómo lo manejamos? Si hay plaquetopenia menos de 30.000 y sangra, pues le daremos aféresis de plaquetas o unidades de plaquetas. Si el fibrinógeno está menos de 200, mira que en 200 es normal para nosotros, pero para ellos ya 200 es bajo, por lo tanto le damos crioprecipitado. Y que generalmente no tenemos nosotros crioprecipitado, y lo que hacemos, ¿qué cosa es? Darle plasma, para aumentar al menos los valores de fibrinógeno. Damos, si está con anemia menos de 7 gramos, hemoglobina menos de 7 gramos por decilitro, pues le transfundimos paquetes globulares. Estar en 8, en 9, en 10 no es criterio de transfusión. Al menos que entre a sala a reoperarse, eso sí es otra cosa. Es más, si está en sala, si va a entrar a sala y tienes plaquetas de 40.000, elevo a mayor de 50.000 para que entre a sala de operaciones. Porque va a haber un acto quirúrgico en ese paciente. Si no, no le doy. Se dice que más daño hago transfundiéndolo que no. Siempre con criterios. Menos de 7, le transfundo. Bueno, ya hablamos más o menos de lo que es la eclampsia. Pero, ¿qué pasa con nuestro cerebro? En nuestro cerebro los flujos sanguíneos cerebrales en el primer trimestre se conservan, el segundo disminuye, el tercero está mucho más bajo, en lo que es los pacientes con preeclampsia. Pero esto, ¿qué va a producir? Va a producir una reacción, entonces va a haber una hipertensión en el paciente. ¿Qué va a producir? La presión de perfusión cerebral en el paciente me va a disminuir. ¿Por qué? Porque estos pacientes hacen edema cerebral. Al hacer edema cerebral, yo tengo que buscar una presión arterial óptima o una PAN óptima para que tenga una presión de perfusión cerebral adecuada. En ocasiones, bueno, a veces hablo más para la parte de UCI, a veces no sé, me causa, a veces digo, ¿de qué está hablando la doctora? Puede estar diciendo, ¿no? Pero si me interrumpen, no hay problema. Interrúmpanme cuando ustedes gustan para que pueda explicarles en el momento en que yo estoy hablando. Hay una autorregulación cerebral y este cuadrito es básico porque les voy aquí está la presión arterial media y aquí está el flujo sanguíneo de 50 a 100. Si yo tengo una presión arterial media de 50 y yo lo cruzo y su flujo sanguíneo cerebral cae más o menos en 50, ¿qué le estoy produciendo al paciente? ¿Qué hay en el paciente? Si su flujo sanguíneo está disminuido y su presión arterial está disminuida, hay isquemia cerebral. Si la PAN está más de 150 y su flujo sanguíneo cerebral hacia allá está justo en la mitad, 50, 60, ¿qué puedo decir yo? Que está normal. Pero si aumentara la presión y su flujo aumenta, está alto riesgo de sangrado intracerebral. Entonces, ¿qué es lo que me conviene? Tener una PAN óptima en el paciente. Y una PAN óptima está entre 90 y 100. No más, ni tampoco menos. A veces los pacientes vienen con hipotensión
Entonces, esa hipotensión con una PAN de 40, 45, ¿qué le estoy produciendo? Daño cerebral. Pero si es una preclántica o es una eclántica cuyo flujo sanguíneo está bien elevado, ¿qué le voy a producir? Isquemia, edema cerebral y nuestra paciente con mucho más razón convulsiona. Pero si no controlo la presión arterial, tengo una PAN de 110, 150 y tengo un flujo alto, hemorragia. La paciente se me va a venir en hemorragia. Y puede haber sangrado intracerebral. Entonces, ¿qué hago? El paciente entra a ventilación mecánica, de repente, midriática. Voy y le tomo una tomo, sangrado. Digo, sangrado por la plaquetopenia. Sí, pero también por el daño que le hemos producido. Entonces, ¿qué tienen los pacientes? Irritación cortical, encefalopatías. Tenemos edema vasogénico, edema citotóxico en los pacientes, pero acá voy en esto. Los pacientes pueden convulsionar, convulsiones tónico-clónicas generalizadas, pero también pueden haber convulsiones focales. O a veces tú no le ves a los pacientes que están convulsionando, pero si tú le haces un monitoreo BIS, tú le pones un electroencefalograma, convulsionan los pacientes. Con solamente decir, me duele la cabeza a nivel occipital, o no veo escotomas o visión borrosa, está convulsionando el paciente. Ese paciente convulsiona, pero convulsiona a nivel occipital. Por eso podemos tener focos parietales, frontales, occipitales en los pacientes y que no lo ves convulsionando, pero sí tienen síntomas. Pero si están sedados, los ves en el electroencefalograma o en el BIS. Para pasar, tenemos este tipo de pacientes en ventilación mecánica, con su monitoreo hemodinámico, tenemos nosotros lo que es monitoreo medianamente invasivo. Pero ¿cuál es el patrón hemodinámico de este paciente con preeclampsia severa? Se comporta como hipovolémico. Es un hipovolémico, con resistencias vasculares altas, que normalmente para ellas es baja, con volúmenes sistólicos bajos, que normalmente para ella es alto. Entonces su patrón cambia. Entonces, ¿qué tenemos? Taquicardia, disminución de la presión venosa central, de la presión cuña, disminución del gasto cardíaco, del índice cardíaco y alta dependencia de la precarga, que es volumen sistólico. Es lo que le damos la carga, es lo que le damos el cloruro. Ingresa a 200, ingresa a 500, estamos aumentando ¿qué? La precarga. Eso es lo que aumentamos. Pasando. Nosotros tenemos el monitoreo mediante el electroencefalograma, por tanto intermitente como continuo, y el BIS. Nosotros tenemos BIS. Con eso nosotros monitorizamos. Hacemos bulbo de la yugular, saturación del bulbo de la yugular, que normalmente está entre 55 y 75, es la última. El último renglón, ¿no? Hacemos lo que es vaina óptica, el diámetro de la vaina óptica, para ver si hay hipertensión endocraniana. Y bueno, ya hemos estado repasando sobre los síntomas y el manejo. Ya sabemos, el manejo es sulfato de magnesio. Como primera alternativa, ¿no? Manejar la presión arterial con la betalol o en todo caso lo que tengamos en nuestra institución.
Ya hablamos de lo que es el sulfato de magnesio, ¿no? Lo que se ha visto, en ocasiones se le da el sulfato de magnesio en cloruro de sodio en 1 litro y no debería ser así. Lo que deberíamos estar utilizando es un Volutrol donde carguemos 50 miligramos de cloruro o dextrosa y 5 ampollas de sulfato, pero nunca en cloruro de sodio en el frasco. Sabemos lo que es toxicidad, pérdida de reflejo plantar, somnolencia, parálisis muscular, que te lleva a la apnea al paciente y al paro cardíaco. Recomendaciones de ingreso a UCI a nuestros pacientes son asistencia respiratoria, que esté desaturando el paciente, esté con respiraciones mayores de 35 por minuto, taquipneico, taquicárdica, con necesidades de vasodilatadores o vasopresores, necesidad de un monitoreo hemodinámico, puede ser invasivo o no invasivo, necesidad de antihipertensivos endovenosos y trastornos ácido básicos. Ya. Tenemos 20 minutos para resolver el problema en nuestros pacientes. En los primeros 5 minutos, tener accesos vasculares, ponerlo en un decúbito supino al paciente con cabecera a 45 60 grados dependiendo. A los 15 minutos ya debemos estar dando, dentro de los 10 minutos ya debemos estar dando la carga de sulfato de magnesio, resolver la hipertensión y definir al paciente. Definir si es para cirugía, se va a cirugía, se le hacen la cesárea y posteriormente pasa a UCI. Ya se decidirá si hacen general, ¿no?, que generalmente debe ser una anestesia general, o el anestesiólogo definirá, ¿no? Bueno, a rasgos, el síndrome de Hell, ya sabemos, hemólisis, H de hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas, lo que son disminución de las plaquetas, hay plaquetopenia. Y sabemos que en lo que es la fisiopatología es porque hay injuria endotelial en los pacientes. Pero es básico que en estos pacientes va a haber disminución ¿de qué? Del flujo sanguíneo. Todo es en base a hemodinamia, flujo sanguíneo, disminuido flujo sanguíneo a nivel placentario, a nivel uterino. ¿Qué me va a causar esto? Me va a causar una activación endotelial, me va a aumentar los tromboxanos, disminuir el óxido nítrico, las prostaglandinas, aumentar las angiotensinas. Con esto me causa ¿qué? Vasoconstricción e hipertensión arterial. En lo que es activación plaquetaria, ya es liberación de la activación plaquetaria, tromboxanos, se elevan los tromboxanos, la serotonina y por lo tanto la hipertensión, vasoconstricción. Sí. Allá. Entonces, en estos pacientes, ¿qué vamos a tratar? Las complicaciones, como ya hemos dicho, complicaciones hematológicas, complicaciones hepáticas. Si hay una distensión de la causa de Gleason, pues vigilarla. Si hay un hematoma subcapsular, vigilarlo. Si hay ruptura, el tratamiento o el monitoreo de este tipo de pacientes es un consenso entre gineco y UCI. Entonces, ya va a depender del plan de trabajo que vamos a hacer entre ginecología y UCI. Nosotros, como decimos, solamente resolvemos las complicaciones, en esto, tanto hematológicas, tanto cardiovasculares, tanto respiratorias. Bueno,
Bien, muchas gracias, doctora Ana Luisa. Un tema muy interesante, de verdad, el manejo en emergencia, en cuidados críticos de estas patologías frecuentes en el embarazo, como son la eclampsia, el síndrome de HELP. Muy bien, en aras del tiempo, vamos a pasar directamente al agradecimiento, doctora Cheglio. Muchas gracias por tomarse el tiempo, por el esmero en su presentación, y a nombre del Colegio Médico Consejo Regional 2 Iquitos, le hacemos entrega de este certificado por habernos apoyado en el día de hoy en este tema. Muchas gracias, doctora. Perfecto. Solamente quería informarles que, bueno, sabemos que la paciente gestante es un mundo aparte, ¿no? Y no solamente ella se afecta, sino se afecta la familia. Así es. Muchas gracias, doctora. Un aplauso nuevamente, por favor, para la doctora. Continuando